Este es el último programa en el año 2021 de Economía de Frente con Ernesto Fares Santosco y perspectivas de la economía mexicana para el 2022, síntesis de lo que fue el 2021. Bienvenidos, bienvenidas. Economía de Frente, comenzamos. Ahora, a punto de despedir el 2021, qué año tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Qué año Difícil, tan complicado, difícil. tan No. complicado. Pero ya veremos lo que nos depara en perspectiva del año entrante. Y ¿Cómo está tan harías facilito sí, no, para México. tampoco se ve fácil. ¿Y cómo harías un primer balance de lo que sucedió en el 2021 en este país, en nuestro país? Te diría, arrancamos una primera fase, un primer cuatrimestre muy fuerte, con recuperación muy vigorosa, ¿no? A tal grado que estuvimos viendo revisiones al alza en el pronóstico de crecimiento que empezó en el 4,5, 5 y ya después andaba en 6,5. Yo con las cifras de abril incluso veía posibilidades de 6,8 de crecimiento para todo el año, pero a partir de mayo empezó a perder fuerza. ¿Por qué se desinfla el globo? Por una serie de circunstancias. Una fue global, ¿no? La cuestión global. El sector automotriz, que aquí es muy importante, pues de repente, pues que no hay microchips, y que no hay aluminio, y que no hay cristal, y que no hay varios componentes por las arenas que se requieren para su fabricación a nivel global. Sí. Y los envíos, pues tampoco, aunque estuviera el producto terminado por parte del proveedor, pues todo se fue retrasando. Y entonces, no nada más en esta industria, sino también en otras, sí se empezó a enfriar un poco la parte manufacturera. Y luego aquí, pues hubo una serie de eventos que nos llevaron, pues también a que la actividad económica terminara muy probablemente en negativos. Negativos a tasa anualizada. Ahora, a tasa mensual, sí, seguro, son negativos. ¿seguro negativos mensuales? A tasas mensuales, sí. Seguro. Bueno, sí, ya vimos negativos julio, agosto, septiembre, noviembre. Octubre se había mejorado, pero noviembre probable que sea negativo. Y diciembre también. Entonces se nos desinfló la recuperación y luego tuvimos una inflación inusualmente alta. Cerrando el año debe andar por ahí de 7,60, 7,70. La inflación últimos 12 meses, diciembre a diciembre. Muy alta. Otra de las características del año fue un constante incremento en la tasa de referencia del Banco de México. Estaba en 4, terminamos en 5,5. 150 puntos base de incremento en el año. A ver, ¿cuánto tarda el incremento en tasa de interés en reflejarse en la economía? Sí, sube la tasa de interés para enfriar la economía. Y eso puede tardar alrededor de 8 meses. ¿8 meses? 6 a 8 meses. ¿De 6 a 8 meses? De ahí que el Banco Central tiene que actuar siempre con mucha oportunidad. Que si se retrasa, bueno, entonces, pues ¿quiere decir? Es una equivocación su retraso. Oye, eso quiere decir que la tasa de medio punto porcentual que decreta hace poco tenderá a expresarse hacia finales, en el mejor de los casos, hacia finales del primer semestre del 2022. ¿Es correcto? Sí. Pucha, pues es que es mucho tiempo. Sí, es lo que demuestran los estudios
O sea, eso que quiere tratan decir de medir este efecto, ¿no? Perdóname que insiste en esto. Uno es bajar la inflación. ¿También se va a tardar 6 meses en reflejar eso en el combate inflacionario? ¿6 meses? Sí. Úchale. Y va a tumbar a la economía. En el costo del dinero es inmediato, hasta te diría, y los mercados hasta se anticipan y descuentan por anticipado los incrementos de la tasa, como ya ha sucedido en las tasas a distintos plazos en nuestro país. ¿Va a afectar tasa de interés de tarjetas de crédito? Sí, de manera inmediata. De manera inmediata, a través de la TIE. Exactamente. Al subir la tasa de referencia del Banco de México, se sube la tasa interbancaria de equilibrio, que se llama, que es la TIE. ¿Y qué es la que toma como base para la tasa de...? Es la referencia en muchos contratos de crédito. Entonces, en automático, si sube medio punto la tasa de referencia, la TIE sube medio punto, aprox. Y entonces el costo de tu tarjeta va a subir medio punto. ¿Y abate la inflación 6 meses después, en el mejor de los casos? O sea, que genera el enfriamiento económico, el impacto económico, y entonces baja la demanda y baja la presión inflacionaria. Así es. Pues y lo mismo sucede del lado contrario. Cuando bajas la tasa de interés, tienes un efecto positivo, favorable en la economía, 6 meses después, aproximadamente, 6 a 8 meses. Dale, hombre. Bueno, entonces este es el balance, ¿no? Y del lado económico, pero del lado de las políticas públicas, de las iniciativas de ley, estuvo mucho más diversificado. Bueno. Mucho más rellenito de cosas, ¿no? Y no todas muy afortunadas, que digamos. ¿Te parecería si habláramos de ellas después de una pausa? Claro que sí. Órale, vamos a una pausa y regresamos con Ernesto Félix Santos Coy. Bien, entonces decías, ¿cómo pinta el 2022? Pues ahora, ¿cómo se ve para la economía mexicana el 2022? En cuanto a crecimiento económico, el consenso de los analistas anda pensando en un crecimiento superior al 3. La Secretaría de Hacienda, en su programa económico para el 2022, plantea 4. Y nosotros andamos en 1.9. ¿Por qué la diferencia? Bueno, pues porque con nuestros indicadores oportunos para noviembre estamos viendo que la economía ya está en zona negativa. Adicionalmente, estamos suponiendo que sí va a haber una cuarta ola de COVID en el primer trimestre y que pues, volverán a aparecer semáforos naranjas y rojos en algunas ciudades. No prevemos un confinamiento como el que tuvimos en abril y mayo del 2020, pero pues sí va a haber alguna afectación, porque también en Estados Unidos es probable que también se ve ahí un incremento de contagios aún mayor que el que ya se está dando. Ahí van adelantados, ¿no? Y en Europa no se diga. Y entonces eso es lo que estamos viendo también, porque vemos muy poca inversión. En cuanto a inversión, estamos previendo un incremento del 2% en el gasto de inversión pública y privada, principalmente orientada del lado privado a proyectos, plantas, expansión de capacidades para la exportación. ¿No? En cuanto a inflación, que es lo que estamos previendo, estamos estimando una inflación de alrededor del 4,5% el año entrante, después de un 7.6, 7.7 en 2021. Sí. Sustancialmente menor, pero todavía arriba del máximo tolerable para Banco de México, que es 4%. En cuanto a tasas de interés de Banco de México, prevemos un incremento todavía de 1 punto adicional, por lo menos en la tasa de referencia. Es decir, cerramos 5,5, pues prevemos que se vaya a 6,5 al cierre del año. Pero no descartaríamos, si la presión inflacionaria sigue alta, que tenga que subirle 2 cuartos de punto adicionales,
sí, para llevarlo al 7. Sí. En cuanto a tipo de cambio, prevemos un tipo de cambio promedio alrededor de 21.20, con un cierre en 21.80. En cuanto a inversión extranjera directa, vamos estimando un flujo de 29,000 millones de dólares, que no es malo para toda la circunstancia en la que estamos. En cuanto a la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes en el exterior, prevemos una salida de alrededor de 15,000 millones de dólares adicionales a lo que ha venido bajando. ¿Qué otra variable hay por ahí? Balanza comercial, prevemos un déficit como de 19,000 millones de dólares. Balanza en cuenta corriente, que es balanza comercial más balanza de servicios, un déficit de 9,000 millones de dólares. En reservas internacionales, este año estamos cerrando en 200,000 millones de dólares. Pensamos cerrar el año entrante por lo menos en 204,000 millones de dólares. O sea, todavía con reservas creciendo. En empleo, estimamos que la tasa de desempleo va a bajar al 3.8, está en 4.2. Y esto va a implicar una creación de puestos de trabajo de alrededor de 600,000 nuevas plazas. En cuanto a precio del petróleo, ahí hay un colchón importante para el gobierno, para las finanzas públicas. En lugar de 56, 58 dólares que está en el presupuesto, pensamos que puede promediar el año en cerca de 66 dólares, el precio promedio de la mezcla de exportación. ¿Aún en frío? Promediando El año, sí. ¿Y tú crees que llega a tocar los 100 dólares barril? No. Los crudos internacionales, el WTI lo vemos entre 70 a 80 dólares. Y entonces a eso le corresponde que la mezcla mexicana esté ligeramente abajo del 70. ¿no? Ya. Pero va muy por arriba, más de 10 dólares arriba de cómo está en el presupuesto. Y en la bolsa mexicana, el índice de la bolsa, nosotros estamos pensando que puede terminar en el año entrante en 55,000 puntos. Un mucho menor rendimiento que el que dio este año. Este año no se puede quejar el inversionista, ¿no? Si hubo un buen rendimiento de más de 20%, y el año entrante pues, va a ser un rendimiento más moderado, como alrededor del 8-10% nominal, ¿no? Sí. Esas son las previsiones que tenemos para la economía mexicana, no exenta de riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si se aprueba la reforma de energía? Bueno. ¿Te parece que si sobre asuntos desastrosos hablamos en el siguiente segmento? Ándale. Vale. ¿Cómo no? Regresamos. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. Es imposible hacerle con la bola de cristal que tienes en tu casa, pues no da para tanto para decir cuáles son los riesgos que tenemos en el 2022, porque hay unos que... Sí, no me digas. Si falla una. Por si falla una. Bueno, aún en el milagro de que pudieras poner a funcionar las dos, a mí se me hace que no te dan para una dinámica certera sobre lo que puede pasar en la economía mexicana en el 2022, porque hay una serie de riesgos que no los vemos todavía, incluso que ni si el propio gobierno imagina, y que se pueden presentar
rápidamente, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían los riesgos más notorios que tú aprecias en el gobierno mexicano y en la economía mexicana el año entrante? Mira, si se aprueba la reforma de energía tal y como está presentada en el Congreso, olvídense de estos pronósticos, serían demasiado optimistas. Más bien, podríamos augurar una recesión sota, una contracción de la inversión fuerte, una devaluación del peso, el riesgo de perder el grado de inversión en la calificación de la deuda soberana. Nada más con este hecho de la aprobación de la reforma, o sea, el cambio constitucional. ¿Crees que se aviente ese paquete el gobierno sabiendo, ya se lo dijeron Trudeau y Biden, ya trataron esto Kamala. en corto? Kamala, eso ya lo vieron en corto. ¿Insistirá el gobierno, insistirá el presidente específicamente en su contrarreforma eléctrica? Lo que llegamos a entender, lo que llegamos a leer entre líneas, lo que está pasando es que, pues sí, ya el Congreso incluso ya lo mandó que pues, para abril del año entrante. Pero lo van a empezar en enero, ¿eh? Yo creo que la jugada debe de ser, si es que son racionales, porque luego no son racionales, usarlo como elemento político, como bandera política, para echarle la culpa a los otros partidos de que no aprobaron su reforma. Pero que él sí quería nacionalistamente sacar esta reforma porque el petróleo es de los mexicanos y la energía eléctrica debe ser de CFE y no de los españoles, y entonces usarlo como bandera política, aunque ya sabe desde que emitió la iniciativa que no contaba con los votos suficientes para el cambio constitucional. Pero sí hubo guiños de algunos priistas, ¿no? No estuvo tan lejos de que de repente se pudiera contar con algunos votos de los priistas, traicionando digamos, el mandato de las elecciones intermedias y que se hubieran aventado el tiro de aprobarla. Bueno, ese es uno. El otro riesgo que veo es que pues, nos renunciara el secretario de Hacienda. ¿Perdón? ¿Que renunciara el secretario de Hacienda? Pues es que pasa cada año. Bueno, igual rompe la tradición. Sería gravísimo. Es un pésimo mensaje. Porque no veo que él esté nombrando a la gente que están poniendo en los puestos. Veo que están nombrando de otro lado, de otras fuerzas políticas. Entonces, pues esto también puede ser grave, ¿no? Pues imagínate un estado, un país, ¿no? Que cada año cambia de secretario de Hacienda o de Finanzas. Pues no es normal, ¿no? El secretario de Hacienda normalmente cumple una función de garantizar continuidad en las políticas y en este caso, en el caso de México, pues continuidad en un equilibrio de finanzas públicas, que es parte fundamental en la que se basa, digamos, la tesis del modelo económico de la 4T. Yo puedo dar las dádivas clientelares que sea, pero siempre y cuando mantenga un resultado equilibrado en finanzas públicas, que tenga un manejo responsable, adecuado en las finanzas públicas. De nada sirve tener un secretario si no le haces caso. Así es, que es muy distinto a lo que pasó en los 70s y a principios de los 80s con Echeverría y López Portillo, que también tenías presidentes muy populares, muy populistas, muy de izquierda, pero que estuvieron gastando como locos, ¿no? Se llegó hasta presumir el presidente Echeverría que decía: las finanzas se manejan en Los Pinos, no en la oficina del secretario de Hacienda, no en el Banco Central, sino en Los Pinos, que era la oficina de la presidencia, ¿no? Entonces, pues ese puede ser otro riesgo. ¿Qué otros riesgos puede enfrentar la economía mexicana? Es una quinta o sexta ola de COVID, igual que todo el mundo puede darse, no se descarta. Pues también es algo
algo desconocido, ¿no? Esta evolución y de las cepas, ¿no? Entonces no se descarta que también pudiera haber ese escenario y que pues tuviéramos que llegar de nueva cuenta a semáforos rojos con confinamiento pues más fuerte, ¿no? Entonces ese es otro riesgo que se ve. Yo te diría, hay otros riesgos menores, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, pues una caída drástica del precio del petróleo o que la Reserva Federal tuviera que incrementar mucho más rápido de lo que hoy se prevé su tasa de interés y que por lo tanto generara una salida de inversiones financieras de nuestro país más abrupta y de mayor monto que lo que hasta ahora estamos contemplando. Acabo de decir hace un rato que preveíamos una salida de 15,000 millones de dólares en la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. Otra cuestión que podría complicarse también, afectar a la economía, son las elecciones que vamos a tener de 6 gobernaturas. Estas elecciones, pues si llegaran a complicarse, pues también podrían generar más incertidumbre y afectar también, por lo tanto, más a la actividad económica, a la estabilidad cambiaria, etcétera. Entonces ahí hay otro riesgo que es más bien político, pero que puede también afectarnos en nuestra economía. Pero así como hay riesgos, Lalo, pues también me gustaría terminar con, también puede haber sorpresas positivas, ¿no? Digamos que ahorita lo que mencioné son como que los cisnes negros posibles. Si son predecibles, entonces ya no son cisnes negros, pero ya no son cisnes. Por naturaleza o por definición tienen que ser impredecibles. Pero pues, cada año hacemos un esfuerzo por tratar de ubicar por dónde puede haber sorpresas negativas. Y ahora las positivas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues imagínate un escenario en el que de repente el presidente recapacita y dice, ¿sabes qué? Sí, vamos por energías limpias. No. Presionado por Estados Unidos, el TEMEC, por las empresas globales. No le entiende. No le entiende. No la compras. A lo mejor sucede. A lo mejor sucede. Sí. Pero que él reconozca públicamente, no. Él no da marcha atrás en lo que piensa y en lo que cree, ni de chiste. Sí, no. Vamos apostando. ¿Qué apuestas? No, ¿qué apuestas? No apostaría nada. Ni 100 pesos. Ni unos tacos de lengua en la esquina. De cabeza, ¿no? Ya vi la barbaridad que haces tú con tu estómago. Ayer me eché unos, tenía 2 años de no echarme. De surtida. Uche, ojo. No lengua, puede ser. Sesos. No. Te van a expulsar. Te van a expulsar de las sociedades fifís. No puedes hacer. No puedes hacerlo, pero no lo digas públicamente. Oye, ¿qué tal mi Atlante, por cierto? Campeón. Fíjate, para que veas, ahí vas. Ganó ahí la vas. Liga Expansión. Me da mucho gusto. Oye, Ernesto, pues terminamos el año. Yo quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible este ejercicio a lo largo del 2021. Muchas gracias a las personas y a las personas cuyos nombres usted puede leer en la pantalla. A Carlos Alberto Martínez, a Víctor Valdivia, Mario Di Costanzo, Alfredo Ávila Gesles, Eduardo Loría, Enrique Díaz Infante, Gabriel Casillas, Diamantina Perales Flores, Alejandra Marcos, y más, por supuesto, a todos ustedes que tienen la gentileza de seguir este programa. Les deseamos un excelente 2022, que haya salud y que haya armonía en casa y en el trabajo, ¿verdad, Ernesto? Como dice el clásico. Muy feliz año. Muy feliz año. Muchas gracias, un abrazo. Hasta el próximo 2022, Ernesto. Muchas felicidades a todos. Que Dios nos dé vida. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a nuestro productor Joseph Díaz Padilla. Gracias. Gracias, Joseph.